Atención, están colgados los resultados de jugadores masculinos. 5 minutos para posibles reclamaciones. Pedimos disculpas si estáis ahora en el directo, porque hemos tenido unos problemas con la conexión. Nos ha fallado y se nos ha echado del directo directamente, se nos ha cerrado. Entonces, hemos recuperado la conexión y hemos montado un segundo directo para la segunda parte de este campeonato absoluto. Y pedimos disculpas por eso, por las complicaciones que se han producido a base de esto, pero no son problemas que están ocurriendo a base de la cobertura y de la conexión que esto implica. Entonces no es algo que podamos controlar nosotros en primera instancia. Y bueno, ya han salido los resultados de florete masculino y lo pasaremos dentro de poco.
Pista número 1, Mauro González contra Rodrigo Jorge. Pista 1, árbitro Melo. Felipe Melo, árbitro en pista 1. Pista número 3, árbitro Jan Trejó. Tiradores Alberto Rivera de favor contra Marco Marcelo Colorado. Alguien ha dejado unas gafas en la pista 3. Florete masculina absoluto, octavos de final. En la pista número 5, árbitro Fabregas, tiradores Pinza, Malaika Centoro de la Coruña y Mario Miranda, Sports Club de Porto. A continuación, en la misma pista número 5, Pablo Rodríguez de Malaika Centoro contra Tiago Calejo de Sports Club de Porto. Pista 5, árbitro Pablo.
Su Florete. Tablón de 16 de florete masculino absoluto. En la pista número 1. Director de la contienda, el señor Felipe Melo. Tiradores: Marcos Castro, Cruz de Lima, La Coruña. Contra Germán Ferreiro, del Club Lima, La Record. A continuación, en la misma pista número 1, arbitrado igualmente por el señor Felipe Melo. Tiradores: David Leyes, del Club de Lima,
Tablón de 16 de florete masculino absoluto. En la pista número 4, árbitro Cheo. Primer asalto, tiradores Santiago Bosa, Sporting Club de Porto, Portugal, y Mario de Castro Leira, Club Esgrima Tres Armas de Ferrol. A continuación, y en la misma pista número 4, se enfrentarán Rui Casal de Sport Club de Porto y Joan Martins de Educación Viana, Portugal. Octavos de final, florete masculino absoluto. En la pista número 3, primer asalto, Marco Rascado del Club Esgrima El Olivo de Vigo contra Rui Costa del Club Sport Club de Porto de Portugal. A continuación, segundo asalto en la misma pista, arbitrado por Jean Bretó, en la misma pista número 3, se enfrentarán José Miguel Guimaraes de Sport Club de Porto contra Mauro González del Club Esgrima de Vigo El Olivo. Pista número 3, por favor. Yago, cambia. Cambia un segundo. Yago.
Tiempo. Ponte en guardia, Mario. Ponte en guardia, venga. Aguanta. Venga, aguanta, ponte bien en guardia, vamos. Está pronto, boss. Eso no es.
atacar. Para y responde. Minuto, Ángel. La van a mandar a atacar ahora. Mientras no va a atacar, que no tiene confianza. Tienes que hacer para atacar. Bueno, no la exageres, no la hagas como la pequeña. Pista número 1. Árbitro Felipe Melo. Tiradoras. Lua Aguilera Rolando, del Club Campeonato Nacional de Brasil, y Carolina Eco Oliveira. Atenta, porque le mandaron a poner la punta. Mete la punta. Está haciendo contraataque directo. Pero no te puedes desordenar. Si no la metiste, ve atrás y lánzala. Pista número 5. Cuartos de final, jugadores del Bien, torneo bien, bien. absoluto. Árbitro Fábregas. Tiradoras. Gladys Ruiz contra Beatriz González, la parte del Club de Esgrima Felipe Rodríguez.
Jesús Beatriz González. Pista número 5, por favor. Árbitro. Vamos, vamos, Andy, Fabre. vamos, muévete. Bien, muy bien, bien. No, 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 parada respuesta. Parada respuesta. Ay, acá. No. Bien, 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 casi. Vamos, chicas. Yago. Marta, May.
Cuartos de final, Loreto Castellino, pista número 6. Árbitro Miguel Díaz, tiradores Luis Casal contra Alonso, ambos de los dos clubes Porto. Pista número 6, árbitro Miguel Díaz. Cuartos de final, Loreto Castellino, la pista número 4, árbitro Luis Melo, tiradores Pinza contra Hernán Ferreira, ambos de la Liga Nacional. Clubes Firma Ferreira Porto. Pista 1, tiradores por favor. Andrés Navarro. Felipe Melo, por favor, de Independiente. Felipe Melo. Pista número 4. ¿Qué? Esta tía ha hecho 8 europeos. A ver, iba ganando 7-0, ahora dice. Carnicero.
Tentar ao máximo pelo tempo, mas ele não me liga. E o gajo continua o jogo e por um minuto descansa de correr. Eu fui Leva a parar. cagar para esta noite. E a malta dá o toque nesse período, pá. Vamos. Ya, ya. La vida de esta cámara está conectada. Presentación de semifinalistas del Proyecto Femenino
Salva, ¿qué vais a cambiar de pista? Está bien, voy a activar el micro para que se escuche eso. Que mientras Marta Cadillo, por favor. si esto se escucha mejor. Y me cago en Dios, tío. Con el número 1, ahora sí, presentación de semifinalistas de Florete Femenina Segunda. Con el número 1 del Sport Club Porto, Marta Cadillo. Con el número 2, Carolina Oliveira. Con el número 3, Gladys Sluiz, del Club Esgrima de Vigo, Rodríguez. Con el número 4, Ángel Méndez Márquez, del Club Esgrima Coruña. Muy feo eso. Semifinal de Florete Femenino Segunda. En la pista número 1, Gladys Sluiz contra Carolina Oliveira. Árbitro, Luis Miguel Guillermo. Pista número 1.
Pista número 5, semifinal, Florete Femenino Absoluto, Marta Caribe contra Pista número 5, semifinal, Florete Femenino Absoluto, Marta Caribe de la segunda contra Angelina Hernández, Cruz Pista número 5, árbitro Manuel Marín. Son dos semifinales, Cheo. Presentación de semifinalistas de florete masculino absoluto en la pista número 2. Con el número 1, José Miguel Guimaraes de Sport Club Porto. Presentación de tiradores semifinalistas en la pista número 2. José Guimaraes, por favor. Que la cámara tiene frío. Pista número 2, por favor. Presentación de semifinalistas de florete masculino con el número 1, José Miguel Guimaraes del Sport Club Porto. Con el número 1, José Miguel Guimaraes del Sport Club Porto.
Semifinal, Florencio Casacuela en la pista número 1, José Miguel Morales contra Thiago Carreño, árbitro ya ganador, ambos del club No que la pone, cabrón. Thiago Carreño. ¿Te fijaste que uno de los portugueses, ese que tiene la camiseta azul, parece Franco? Kiko. Es que parece Kiko, pero versión portuguesa. ¿Quién es la apuesta también en esto? Ayer está de borrar ahí. Final portugués o no fue partidos. Ya. Bueno, ¿y el masculino qué?
Antes directos a por la comida, ¿eh? Semifinal. Semifinal de doblete masculino absoluto con la pista número 1, árbitro Manuel Marino, jugadores Germán Ferreiro, Falaida Ferreiro, contra Wilcosta Sport Club Porto. Pista número 1, árbitro Manuel Marino, Germán Ferreiro versus Luis Costa. A mí me gusta el azul y blanco de Galicia. Es que yo miro las paredes de... Ui, vai-me ceder o lugar. Já tenho idade. Não estás nada, fogo. É mesmo verdade. Vocês não sabem mexer em tecnologia na atividade. Ninguém faz ideia.
solamente puede ser. Clásico. La rúa. A ver, tío, esas cuchillas son unas cuchillas de... Ya he confirmado, voy a seguir. Pista número 1, árbitros
adelante. Alto. Guardia. Listas. Adelante. Vas a buscar hierro. No encuentras hierro. Vas a buscar. Ella con golpe de tú vas a buscar y encuentras. Guardia. Listas. Adelante. 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 Alto. Ataque para la defensa. No válido la respuesta. En guardia. Listas. Adelante.
queremos entregar medallas hoy. Porque si no, no llegamos a hoy. Entrenas a 7:25. Me dijo que este salto va a ser largo. Y este salto. ¿Qué es más alto más? Me hace falta finales para los Pero de báscula. ¿Entiendes? Y yo no puedo pedir el otro tramo. Porque siento que va a estar 16 pavos en un taxi. ¿Qué? Pasando, van a cambiar de pista. Van a cambiar de pista, ¿no? Parece que por unos problemas técnicos se va a tener que cambiar de pista. Y tenemos ciertos problemas ahora mismo con el tiempo, ya que debemos pillar un tren sí o sí, ambos integrantes de Clima Directo. Entonces,
Sí, no digamos. Esperemos que la final acabe antes de -10 para que podamos pillar ese tren sin problema. Si no, puede que tengamos que ir comentándola por directo de Insta o por historias de Instagram. Que le hice a Germán fue la polla.
tiramos, recoged todo lo que no esté pegado a un cable. Vale. Te acaba de tocado, ha visto como un tres copiando, no sé cuánto. Chao. Quedan 6. Ya, pero digo que en el siguiente es un minuto, llegan a 15. Ya, ya estoy 45. Jorge, tranquilo. No, no vamos a pillar. Pagas tu taxi, digamos. Toma, pillo esto. Lo paga la Fede.
Bueno, fin del asalto, gana Guimaraes, campeón de espada de florete absoluto masculino, y aquí acaba el directo.